lesión a nivel neurológico central. Entonces, dermatoma. Los dermatomas, dependiendo del lugar de la lesión, por ejemplo, si yo me lesiono el hombro, yo ya sé que va a haber una lesión a nivel de la C5, la cervical 5 llega hasta el hombro, entonces si hay una alteración en la percepción del dolor, de la sensibilidad a nivel del hombro, sé que va a haber una lesión cervical 5. Las cervicales en general van a ir a miembro superior, la C6 va hasta el pulgar, C7 va hasta el dedo medio, C8 va hasta el dedo meñique. Entonces, todo lo que son cervicales va a involucrar miembro superior. En el caso de las torácicas, las raíces se reflejan a nivel de la piel. En cuanto a las torácicas, los puntos más importantes que tenemos que recordar son la T4, la T8, la T10 y la T12. T4 a nivel del complejo presón-areola, T8 a nivel del ángulo de lo que es el final del externo del apéndice hipoides. Después en el ombligo tenemos la T10 y la T12 suprapúbica. Todo lo que es pared y tórax está reflejado por las torácicas. Si ustedes quieren ser anestesiólogos, por ejemplo, cuando hagan un bloqueo regional, lo que van a valorar son los dermatomas, hasta dónde va a ir el bloqueo, dependiendo del tipo de función que vayan a hacer. En el caso de las lumbares, no van a ir ni a tórax ni a abdomen. Las raíces lumbares se van a miembros inferiores. Entonces, si hay una lesión lumbar, se va a reflejar en miembros inferiores. Las raíces sacras van hasta el pie. Sacra 1, sacra 2 están en el borde lateral del pie, los gemelos. Y sacra 3, 4 y 5 están en periano. Entonces, si yo tengo una lesión a nivel sacro, el esfínter anal puede verse comprometido y vamos a tener una alteración en el tono muscular del esfínter. Por tanto, es importante cuando tengo un paciente politraumatizado hacer el tacto rectal para ver esa tonicidad del esfínter y ver si hay una lesión neurológica. Entonces, se puede evaluar. Estas raíces periféricas las podemos evaluar. Si hay una lesión cortante, lesión que va a seccionar toda la raíz de la médula, pues dependiendo del nivel vamos a ver si va a haber una parálisis de miembros inferiores, una parálisis de miembros superiores, vamos a ver si tenemos una hemiplegia, una cuadriplegia, dependiendo del nivel de lesión. Ustedes recuerden, mientras más baja sea la lesión, la repercusión va a ser más baja. Si la lesión es lumbar, los miembros inferiores se afectan, pero si la lesión es cervical, todo el cuerpo se afecta. Entonces ahí vamos a tener una cuadriplegia. Este tipo de lesiones lo podemos evaluar a nivel de los dermatomas y a nivel de la médula. Tenemos varios troncos que pasan en el canal medular, varios tractos. De estos tractos, solo tres son evaluables clínicamente. Entonces, vamos a poder evaluar el tracto espinotalámico, el tracto córtico-espinal y las columnas dorsales. Esos son los tres tractos que vamos a poder evaluar clínicamente. Cuando hay una sección total de la médula, un síndrome medular total, entonces se va a dar lugar a una cuadriplegia o una hemiplegia dependiendo del lugar de la lesión. Y ahí se va a ver afectado tanto la parte sensitiva como la parte motora. Estos tractos se caracterizan porque el espinotalámico es el encargado de la sensación táctil y del dolor. Básicamente el dolor, temperatura, está en relación al espinotalámico. El córtico-espinal es netamente motor, entonces la fuerza muscular la vamos a evaluar en el tracto córtico-espinal. Y en el de las columnas dorsales, acá se evalúa el sentido de la vibración y de la propiocepción. Entonces, cada uno de estos troncos se evalúan clínicamente, siendo sensitivos el espinotalámico y el dorsal, y siendo motor el córtico-espinal. Entonces, si yo tengo una sección
de la médula total, se afecta sensitivo motor. Si fuera solo la mitad de la médula, un síndrome medular que va a afectar la mitad de la médula, a eso se conoce como síndrome de Brown-Séquard. El Brown-Séquard es una hemisección medular. Les pedí que vengan repasando. Si no lo han hecho, la clase se les va a hacer muy pesada. Hemisección medular, que es el síndrome de Brown-Séquard, donde va a tener involucrado columnas dorsales, espinotalámicas y las corticoespinales. Entonces hay alteración sensitiva y motora de un lado, de la mitad del cuerpo. Si se afecta solo un segmento, vamos a tener un síndrome medular anterior, un síndrome medular central y un síndrome medular posterior. Entonces, ahí se va a ver afectado solo un tracto. Si es un síndrome medular anterior, por ejemplo, vamos a tener afectado el tracto espinotalámico y por tanto la percepción del dolor, tacto y temperatura se va a ver afectada. Si es un síndrome medular central, el área motora va a estar afectada. Y si es un síndrome medular posterior, las columnas dorsales, propiocepción y vibración se van a ver afectadas. En el caso de la parte ósea, recuerden ustedes que tenemos 7 vértebras cervicales. La C1, que es el atlas, la C2, que es el axis, que estas dos tienen un mecanismo que no lo tiene ningún otro sector del cuerpo, en el que el axis va a tener una prominencia que se llama apófisis odontoides, ustedes recuerdan anatomía, donde el atlas se va a articular. Eso va a dar lugar a que el cuello pueda tener ese movimiento de lateralización. Pero este movimiento no se va a poder realizar si no tuviéramos un ligamento acá que nos ayude al movimiento, que es el ligamento transverso. Cuando tenemos un accidente y ocurre este mecanismo de látigo, de golpe y contragolpe, vamos a tener como probabilidad de lesión la presencia de luxaciones, de luxofracturas y de fracturas. En este caso, si estamos hablando de columna cervical, las lesiones más importantes se encuentran en las primeras vértebras, atlas y axis. Habíamos dicho que esta primera vértebra hace un movimiento de rotación sobre la apófisis odontoides gracias al ligamento transverso. Entonces, si hay una sección de ligamento transverso, el paciente no va a poder lateralizar el cuello. Es una lesión que puede ocurrir por el trauma. En el caso del atlas, que es la primera vértebra, podemos tener fracturas simples, fracturas desplazadas, fracturas lineales, fracturas con minuta, pero hay una fractura que es importante que ustedes la recuerden, que siempre preguntan en sus exámenes de grado, de residencia, de CRM, CTO, los que se van a ir a Brasil seguro que les van a preguntar, ¿qué es esto de acá? Cuando tengo una fractura en esta vértebra, recuerden que el atlas tiene un arco anterior y un arco posterior. Si la fractura va a involucrar 2 trazos en el arco anterior y 2 trazos en el arco posterior, se da esta fractura que se conoce como fractura de Jefferson. 2 trazos en arco anterior y 2 trazos en arco posterior. La fractura de Jefferson es una fractura por trauma cervical que va a involucrar ambos arcos del atlas. ¿Qué vamos a hacer? Le pedimos una radiografía panorámica al paciente, vamos a ver la apófisis odontoides y este espacio que hay entre la apófisis odontoides y el arco del atlas no tendría que haber. Si encontramos este espacio, pues ya sospechamos de un Jefferson. Entonces, fracturas de Jefferson son muy importantes dentro de las fracturas de atlas. En el caso del axis, que es la segunda vértebra, lo que más se fractura es esto de acá, la apófisis odontoides.
esta apófisis de odontoides puede tener una fractura en vértice, en cuerpo o en base. Esas son las tres zonas de fractura que podemos llegar a tener. También podemos fracturarnos el cuerpo vertebral, pero esto es menos frecuente. Para hacer una fractura de cuerpo, el mecanismo de trauma debió ser muy agresivo, debió ser muy fuerte. Y en este caso, las fracturas de cuerpo vertebral, y como en los otros tipos de fractura, pueden ser fracturas en cuña, pueden ser fracturas por estallido, y como podemos ver acá, pueden ser fracturas transversas que atraviesen todo el cuerpo vertebral y la apófisis espinosa. Esta lesión transversa muchas veces repercute en la cavidad. Si está haciendo una sección del hueso, va a ir a comprometer órganos de la cavidad, ya sea tórax o abdomen. Si la lesión llega a comprometer tórax, vamos a tener neumotórax, hemotórax, lesiones de pulmón, lesiones de mediastino, que van a repercutir en el estado del paciente. Si la lesión es abdominal, estas fracturas van a comprometer retroperitoneo y van a dar lugar a los hematomas retroperitoneales. Algo muy importante, recordar que estas fracturas en abdomen se conocen como fracturas de James o Chance. Estas fracturas se asocian con lesiones tanto hepáticas como lesiones esplénicas, al igual que los hematomas retroperitoneales. ¿Cuándo vamos a operar? ¿Cuándo vamos a operar un trauma de columna? Pues operamos cuando hay inestabilidad hemodinámica, cuando hay signos de lesión vascular, cuando hay burbujeo a través de la herida, cuando hay un enfisema subcutáneo. ¿Cómo se hacía el diagnóstico de enfisema? ¿Se acuerdan? La anterior clase dijimos. Ya, radiográficamente, ¿y qué más? ¿Se acuerdan? A la palpación. Cuando ustedes palpen el enfisema van a sentir crépitos. Los crépitos a la palpación clínicamente pueden hacer diagnóstico de enfisema subcutáneo y radiográficamente van a confirmar su diagnóstico. No se olviden en su examen. Hay dos formas de hacer diagnóstico del enfisema subcutáneo: déficit neurológico y pérdida de tejidos blandos. Si hay una pérdida importante, pues hay que meter a quirófano. ¿No? Todo esto es para introducir al paciente a quirófano. Cervicotomía significa corte o incisión del cuello para hacer una revisión, una exploración. ¿Se entiende, no? Cervicotomía. Y finalmente, pues el manejo de estos pacientes con trauma cervical es igual al que todos los que estamos viendo. Es el mismo manejo que se hace con un trauma craneoencefálico, un trauma maxilofacial, un trauma de tórax. Tiene un manejo que va desde el ABC de trauma de la revisión primaria. Bien. Vamos a entrar ahora en patología. Patología es más denso. Depende de ustedes. ¿Quieren entrar con tiroides o con masa cervical? Tiroides. Recuerden que la siguiente semana es su examen. ¿Cuál más sencillo? Masa cervical. Masa también. ¿No? Ayer acabó el trauma, ahora son tumores. Masas cervicales a nivel del cuello y de la cabeza, es muy importante recordar, mencionar. Ya habíamos indicado cuando estamos en el hospital, tenemos un paciente para revisar la región de la cabeza y del cuello, pues el paciente tiene que estar sentado, de preferencia sentado. El operador
tiene que estar con guantes, de preferencia, mucho más ahora que estamos en la época del COVID. Siempre ustedes piensen en ustedes mismos y tengan su protección personal. Han visto los que llegan al hospital, tienen que estar con gorra, con bata, porque son normas que tenemos que regirnos. Cuando hacemos la revisión del cuello, pues hay que recordar estos niveles, que lo vamos a tener que ver y recordar. Que cuando hablamos de masas en el cuello se dividen en dos grupos: niveles ganglionares y triángulos cervicales. Los niveles ganglionares son 6, que son los submentonianos. A nivel yugular está el nivel 2, que es el yugular alto, nivel 3, yugular medio, nivel 4, yugular bajo, nivel 5, que es el supraclavicular o triángulo posterior, y nivel 6, que es el nivel central. Esto no lo estudien solo para mi materia, esto les va a servir toda la vida. Cuando tengan masas a nivel del cuello, la forma de describir las masas está en relación a los niveles ganglionares y los triángulos cervicales. Esto no es todo, hay subdivisiones. Ustedes son especialistas en cuello, ya aprendan las subdivisiones, pero ahorita esto es lo básico, lo que les estoy enseñando es lo básico. Entonces, cuando hablen de niveles cervicales, tenemos nivel 1 submentoniano, 2, 3 y 4 yugulares, 5 supraclavicular y 6 nivel central. ¿Cómo tengo que evaluar al paciente? Primero, siempre la inspección. Yo tengo que ver si hay alguna masa, alguna deformidad a nivel del cuello, ver si está simétrico, y una vez que identifico una masa, si yo veo que acá tengo una masa, describir la masa. A la inspección yo tengo que indicar a qué nivel se encuentra la masa. Situación. Está en la región cervical anterior, está en la región cervical posterior. Hay que identificar los límites, si está dentro del triángulo carotillo superior, triángulo carotillo inferior, eso lo vamos a ver después. Hay que ver el tamaño, y ya para el tamaño estamos entrando a palpación. Ver el tamaño de la masa, la forma de la masa, igual está en base a la palpación. La superficie de la masa también es palpación. La relación a planos profundos, si yo tengo una masa acá, tengo que tocarla y tengo que movilizarla. Si no se puede mover, está adherida a planos profundos. Si es móvil, es una masa libre, que no tiene compromiso de planos profundos. Y finalmente la consistencia, ver si esa masa es blanda o es una masa dura. Si fuera una masa blanda, lo que tengo que evaluar a seguir, ¿qué sería? Si hay cambios de coloración, si hay dolor, si hay rubor, si hay calor, ¿verdad? La tetrada de Celsius, rubor, calor, tumor, dolor, tetrada de Celsius. Y si además el paciente no puede mover el cuello, entonces la tentada de Virchow, ¿verdad? Entonces no se olviden que tienen que evaluar este mismo técnico, Silita por su reco, para la evaluación de las masas. Situación, límite, tamaño, forma, superficie, relación y consistencia. Es lo que evaluamos en una masa. Bien. Una vez que vemos aquello, comenzamos la palpación. Primero, nivel ganglionar superior, submentoniano, siempre palpación bimanual. Vamos a la cadena posterior. Una vez que llegamos a la cadena posterior, revisamos la parte central posteriormente
en la parte central, identificamos la tráquea. Al momento de identificar la tráquea, palpamos tiroides y le pedimos al paciente que junte saliva para que degluta. Al deglutir vamos a ver el movimiento de la tiroides, ¿no? Vamos a palpar. Después nos vamos a los laterales, traccionamos el esternocleidomastoideo por una razón. ¿Cuál creen que es la razón de traccionar el esterno? ¿Por qué jalo el músculo? Para valorar. Porque recuerden ustedes anatomía. En cuanto a anatomía, yo tengo la tráquea, tengo detrás de la tráquea el esófago, y entre la tráquea y el esófago está el paquete vasculonervioso, el cuello, y por acá viene el músculo. Entonces, si yo palpo superficial, voy a palpar músculo. Voy a palpar músculo. ¿Y dónde están los ganglios? Alrededor de las venas. Alrededor de las venas. Por eso acá dice niveles yugulares, ¿verdad? ¿Sí o no? Acá dice yugular, porque son las venas yugulares. Los ganglios siempre están alrededor de las venas. Entonces, si yo toco el músculo, no voy a tocar el ganglio. Puede que tenga un ganglio grande ahí, y por no hacer una adecuada revisión, voy a omitir la palpación de un ganglio. Entonces, esto ya debería saberlo porque es biología básica. No me corresponde a mí. Entonces, cuando hacemos la palpación, hacemos la tracción del músculo, revisamos ganglios centrales también, y finalmente vamos al triángulo posterior, que es el más bajo. Después de la palpación, hacemos percusión y auscultación. ¿En qué casos? Si yo tengo una masa en triángulo carotídeo superior y hay sospecha de glónus carotídeo, del tumor de glónus, ese tumor tengo que auscultar porque va a tener soplo, y tengo que percutir porque va a haber una masa. Entonces, muy importante los 4 pasos en caso de patología. Eso no se puede olvidar. Cuando hablamos de tumores a nivel de la cabeza y del cuello, tenemos que recordar que son este tipo de tumores. Los tumores ya les había dicho que no se puede grabar la clase. Ah, pero vos me dio permiso Sí, para no, oír. no es bueno. TATS, entonces, son tumores del tracto aéreo digestivo superior. Tracto aéreo digestivo superior. Bueno, les voy a decir antes de que sigamos por qué no se puede grabar la clase. Porque el año pasado